Mi nombre es Ángel Caballero Cárdenas, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México. El presente video forma parte de la asignatura Teoría de las Relaciones Internacionales 2, específicamente del tema 2, actividad número 2. En el presente video hablaremos sobre la teoría de la gobernanza global, abordando brevemente sus antecedentes, los supuestos en los que se fundamenta la teoría, sus disposiciones generales y sus límites y críticas realizadas por dos autores, todo esto acompañado, por supuesto, de una breve reflexión final. Comenzamos. Comenzando con los antecedentes, la autora Marcela López Vallejo nos comenta que podríamos ubicar el nacimiento de la teoría de la gobernanza global desde el autor Immanuel Kant. Sin embargo, como parte de la teoría de las relaciones internacionales, la autora la ubica más en el contexto del debate académico que se da en 1990 entre las teorías realistas y las teorías más nuevas que buscan ser un contrapeso académico e intelectual para estas. En el caso de la teoría de la gobernanza global, esta fue apoyado por autores como Thomas Wayne o Robert Keohane. Sin embargo, oficialmente, la autora menciona que el nacimiento de la teoría de la gobernanza global se da en un documento de la Comisión de Gobernanza Global de las Naciones Unidas llamada Our Global Neighborhood en 1995. La autora Marcela López Vallejo también nos comenta que existen 5 supuestos generales que ayudan a sustentar la teoría de la gobernanza global. En primer lugar, que en el contexto de la globalización se favorece ampliamente a las interacciones entre los diversos actores internacionales. En segundo lugar, que se dejará atrás la idea de que los estados son la única fuente de autoridad a nivel internacional. En tercer lugar, que se debe aceptar que hay una amplia diversidad entre las interacciones de los diversos actores internacionales y que estos pueden ser en su objeto, la intensidad o la forma de aplicación. En cuarto lugar, debemos decir que la autora dice que los actores internacionales deben homologar sus políticas públicas, sus agendas públicas, con el propósito de crear bienes públicos. Y en quinto lugar, que ya no existe ni la high politics ni la low politics, o las políticas altas y las políticas bajas. Lo que quiere decir que cualquier estado puede en algún momento tener autoridad y sustentar el poder político, lo que provoca que el ámbito internacional sea sumamente dinámico. Adentrándonos a las premisas generales de la teoría de la gobernanza global, en primer lugar tenemos que hablar de la diversidad de actores, instituciones y normas en esta teoría. En primer lugar, tenemos que destacar que existen dos tipos de instituciones. Las podemos clasificar entre aquellas que son públicas y aquellas que son privadas. Entrando en públicas, aquellas como las organizaciones intergubernamentales o los estados, y en las privadas, aquellas como las ONG e incluso las empresas. Sin embargo, como en toda la vida, estas deben estar regidas por normas. Estas normas pueden clasificarse como normas formales, cuando hay tratados, leyes y acuerdos que incluso establecen sanciones, mientras que las informales son aquellas donde no hay un estricto marco legal y aunque puede haber sanciones, pueden ser más bien tácitas y son más lineamientos de acción. Pues bien, para ordenar bien a estas instituciones y sus normas, sean formales o informales, sean instituciones públicas o privadas, se propone que haya una estructura jerárquica que normalmente viene por parte de alguna organización internacional, de arriba hacia abajo, como sería el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en el ámbito de la salud, y las anárquicas, cuando la autoridad puede provenir de cualquier lado, no necesariamente del ámbito internacional, dependiendo del tema y el contexto en el que se está hablando. La segunda premisa de la teoría de la gobernanza global es denominada como relocalización de la autoridad. ¿Pero a qué se refiere esto? Pues bien, la autora Marcela López Vallejo nos comenta que ante la diversidad de fuentes de autoridad que vimos anteriormente, la teoría de la gobernanza global busca tener un alcance más amplio, por lo que se basa en 4 niveles de análisis principalmente, que serían el nivel global, el nivel regional, el nivel nacional un poco más complejo y el nivel local. Ya abarcamos lo que sería el nivel global en el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, en el tema de justamente la salud, o también puede ser en materia de derechos humanos en otras instituciones.
En materia regional se hace referencia a cómo varias instituciones y actores cruzan las fronteras de sus estados, de sus países, y empieza una comunicación en una misma zona, como podría ser el ejemplo del Telecán para América del Norte o la Unión Europea en todo el continente europeo. A nivel nacional es un poco más complejo porque la autora nos menciona que la gobernanza no hace referencia a que hay un gobierno mundial, por lo que no existe un poder coercitivo que obligue a los estados que tienen el poder legal y legítimo de autoridad a cumplir ciertas premisas. Sin embargo, esto es muy importante, estos sí buscan influir y que se influya en ellos a través de los sistemas de gobernanza cuando hay vacíos de poder o cuando estos necesitan que se les ayude a complementar en ciertas temáticas. Y por último, los niveles locales no se les debe menospreciar, pero es cuando hay gobiernos chiquitos y comunidades pequeñas e incluso miembros de la sociedad civil que gracias a la globalización pueden influenciar como una pequeña autoridad para cumplir sus objetivos, por más pequeños que estos sean. Finalmente, la última premisa de la teoría de la gobernanza global es sobre la creación de los bienes públicos. El objetivo de esta teoría de la gobernanza global es que busca identificar, entender, mejorar y a través de la colaboración solucionar los problemas que se dan en el escenario internacional a través de la creación de bienes públicos. La creación de estos bienes públicos se da cuando una o más instituciones se interrelacionan en una misma temática y la abordan cada una desde su perspectiva, como puede ser a través de ONGs, gobiernos locales, instituciones intergubernamentales, etcétera, para abordar un mismo tema y lograr que este bien público permee en el mejoramiento del desarrollo de nuestra realidad internacional. Sin embargo, la autora Marcela López Vallejo, como toda la vida, nos comenta que la teoría de la gobernanza global también tiene sus limitaciones y sus áreas de oportunidad. Existen tres principales áreas de oportunidad que han sido destacadas por varios autores a lo largo del tiempo. En primer lugar, tenemos la dificultad para crear los bienes públicos, debido a que existe esta amplia diversidad de actores e instituciones. En verdad no ha habido mucho éxito creando estos bienes públicos, siendo un proceso bastante difícil en la actualidad. En segundo lugar, tenemos lo que sería la contradicción entre la homogeneidad y la heterogeneidad. Y es que, como plantea el autor David Held, es muy difícil compaginar las agendas y fines políticos que tienen los diversos actores internacionales gracias a la diversidad de creencias y formas de pensar que existen en el mundo. En tercer lugar, tenemos a los autores de la teoría realista de las relaciones internacionales, como sería John Mearsheimer, quienes claramente no tienen mucha fe en las instituciones públicas y que éstas pueden dejar de lado sus propios intereses en pro a construir bienes públicos que beneficien a todo el ámbito internacional. A manera de reflexión final, podemos decir que la teoría de la gobernanza global nos ha parecido sumamente interesante, específicamente cuando se reconoce la amplia diversidad de actores, instituciones e interacciones que existen en el mundo internacional, en el escenario internacional, además de cuando se reconoce la necesidad de cooperar a nivel internacional con el fin de generar bienes públicos para que se mejore la realidad internacional. Aunque también queremos destacar que no consideramos que sean infundadas las críticas y áreas de oportunidad que se destacan de esta teoría, específicamente cuando se habla de cómo los actores e instituciones internacionales priorizan la mayoría del tiempo sus propios intereses antes de la generación de buenos bienes públicos. Sin embargo, y gracias al impacto que ha tenido esta teoría en el mundo internacional, específicamente en el siglo XXI, al contemplar el fenómeno de globalización, consideramos que vale la pena seguir estudiándola y ampliándola. Creemos que es fundamental su entendimiento para nuestra formación como buenos internacionalistas. Por su atención les agradezco mucho y por mi parte ha sido todo.